femenino. ¿A qué nos referimos el ciclo? Que tiene un proceso que prácticamente nunca empieza y termina. Entonces, es ciclado, es decir, va pasando. Cuando llega al final, vuelve al principio, tanto en la parte ovárica como en la parte uterina principalmente. Y tiene dos efectos. El ciclo menstrual puede terminar o en embarazo o en menstruación, ¿sí? O sea, no quiero usar la palabra terminar porque realmente la menstruación y la gestación es el inicio, pero en teoría me entienden ahí, ¿verdad? Puede tener como resultado, ahí está, una gestación o una menstruación. Entonces, el ciclo mensual en teoría dura 28 días, más menos 7. ¿Qué significa? 28 días menos 7, ya dijimos 21, 28 días más 7 es 35 días aproximadamente. Los ciclos pueden ser muy variados en una mujer, pero consideramos a una mujer con un ciclo mensual regular si dura entre 28 días aproximadamente, ¿sí? Y cuando hablamos del ciclo mensual o mal llamado ciclo menstrual, pero más conocido como ciclo menstrual, vamos a referirnos al ovario, al ciclo que pasa el ovario, y al mismo tiempo está pasando el ciclo uterino o el ciclo endometrial. Es en conjunto como que tienen fases pasando al mismo tiempo, pero vamos a estudiarlo un poquito de forma separada para que tenga un poquito de sentido. Entonces, cuando nos referimos al ciclo ovárico, nos estamos refiriendo a todos los cambios hormonales que producen la liberación del óvulo, ¿sí? La maduración, la liberación del óvulo y su decaída. A eso nos referimos como ciclo ovárico. Y al ciclo endometrial o al ciclo uterino nos referimos a las transformaciones que ocurren en el endometrio para que pueda implantar al óvulo, caso que no sea implantado, pueda descamarse, ¿sí? Entonces, vamos a dividirlo el libro lo divide en dos, pero a mí me gusta dividirlo en tres para que tenga sentido, ¿sí? Del día 1 y si son 28 días, la mitad del ciclo es el día 14. Antes del día 14 estamos en una fase, y esta fase folicular, cuando hablamos de fase folicular, nos estamos refiriendo al ciclo ovárico, ¿sí? El día 14 es la mitad del ciclo, entonces antes del día 14 fase folicular y después del día 14 fase lútea. Estas son las dos fases ováricas, ¿sí? Ahora, tiene mucho que ver aquí para que se produzcan estas fases, los niveles de hormonas es súper necesario. Esta variación en los niveles de hormonas es súper necesario para que se den estas fases. Si alguna de estas hormonas para, entonces no va a haber una funcionalidad del ciclo de forma correcta. Entonces, después vamos a ver la fase endometrial o la fase uterina, ¿sí? Primero vamos a ver la fase ovárica. ¿A qué se refiere la fase ovárica? La primera parte es hacer crecer, desarrollar y madurar al óvulo para que este óvulo pueda ser liberado, ¿sí? La ovulación. Para eso se prepara el ovario. Ahora, en el ciclo uterino se prepara el endometrio para recibir a ese óvulo en el caso que haya sido fecundado, si no lo va a eliminar, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta algo súper importante. Acá el ciclo ovárico, aquí el ciclo uterino. En este cambio de hormonas se produce un cambio en la temperatura del cuerpo. Antes de la fase de ovulación, en la fase folicular,
hay una disminución de la temperatura del cuerpo. O sea, estamos en un aproximado entre 35 y 36 aproximadamente, ¿sí? A partir del día de la ovulación, un poquito antes, día 13, día 14 principalmente de la ovulación, y en el resto de la, o prácticamente en los próximos 7 días de la fase lútea, se produce un leve aumento de la temperatura, ¿sí? Y esa es una forma, es un método de fertilidad también. Cuando aumenta la temperatura, pero para eso hay que hacer control de temperatura diario, o por lo menos los días que yo ya considero que estoy cerca de la ovulación, ¿sí? Entonces, el día donde hay mayor temperatura que los días anteriores, se supone que es el día de la ovulación, y en ese día suele ser más factible que el coito termine en fecundación, ¿verdad? También es un método no muy fidedigno porque obviamente depende del medio ambiente también, ¿sí? Pero es un método antiguo. Ahora, vamos a ver qué pasa. Fíjense, la FSH es esta línea, ¿sí? La LH es la FSH es la que está de celeste, la LH, la luteinizante, es la que está en rosa, el estrógeno apenas se ve, pero es de color gris, y la progesterona es de color lila. Vamos a ver la variación. Pero fíjense que prácticamente en cuanto a la FSH no sufre grandes cambios. La FSH aumenta un poquito la hormona folículo estimulante durante el proceso folicular, ¿sí? Tiene un pequeño pico durante la ovulación y luego desciende. La hormona luteinizante prácticamente se mantiene estable durante la fase folicular, pero en el momento de la ovulación, la LH hace un pico, y este pico preovulatorio es lo que da la posibilidad que el óvulo se libere de su folículo. Sin el pico de LH no puede haber ovulación. ¿Sí? Es súper importante este pico de LH para que pueda ocurrir esta ovulación. Luego la LH también desciende, ¿sí? En cuanto al estrógeno y la progesterona, el que más variación sufre es el estrógeno. Prácticamente al inicio de la fase todo está, al menos el estrógeno y la progesterona están en pequeñas cantidades. Después el estrógeno empieza a aumentar, aumenta mucho durante la fase folicular, durante la fase de ovulación, y desciende en los primeros días post-ovulatorios. Pero después hay que ir formando otra vez estos nuevos folículos, y en la fase lútea, empieza otra vez a subir un poquitito el estrógeno. Entonces el estrógeno, como es el que tiene que hacer toda la maduración de los folículos, es el que más variación sufre. En cuanto a la progesterona está en niveles muy estables durante la fase folicular, pero después de la ovulación, durante la fase lútea, la progesterona hace sus picos, porque ya vimos que la progesterona es la hormona que va a preparar al útero para que ese óvulo pueda ser implantado, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Pero ahora vamos a tres puntos de vista. El ciclo menstrual, todo depende de la ovulación. Fase preovulatoria y fase postovulatoria. Si nos estamos refiriendo al ciclo ovárico, tenemos una fase folicular y una fase lútea. Si nos estamos refiriendo al ciclo endometrial o ciclo uterino, tenemos al inicio del ciclo, los primeros 5 días, una fase menstrual. Posterior a la menstruación tenemos una fase proliferativa, donde el endometrio se engrosa, y después tenemos una fase secretora, donde el endometrio empieza a
ir involucionando poco a poco hasta que vuelve a la fase de menstruación donde se elimina. La fase de menstruación también llamada fase descamativa. ¿Y esto a qué se refiere? ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede en el tiempo? ¿Sí? Fíjense que acá hay un cuadro y aquí hay otro cuadro. En el ciclo menstrual, la fase antes de la ovulación, la fase preovulatoria, en cuanto a lo que es en el ciclo menstrual o mensual, la fase preovulatoria abarca la fase folicular del ciclo ovárico y la fase menstrual y proliferativa del ciclo uterino. ¿Sí? Y acá en el medio se da la ovulación. Después de la ovulación tenemos la fase posovulatoria. En la fase posovulatoria, en el útero estamos en la fase secretora y en el ovario estamos en la fase lútea. ¿Se entiende el cuadro? ¿Sí? La ovulación es el medio preovulatorio. En el útero estamos o en fase menstrual o proliferativa y en el ovario en fase folicular. Después de la ovulación, fase posovulatoria, que en el útero está en fase secretora y en el ovario está en fase lútea. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa en el ciclo ovárico. Este es el más complicado. El ciclo uterino endometrial no es tanto, pero esta es la parte complicada. Así que, ¿qué pasa? El hipotálamo produce hormona liberadora de gonadotropinas que estimula a la adenohipófisis a que produzca hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. En estas etapas, recuerden que la luteinizante es la que estimula la formación de progesterona y andrógenos. ¿Sí? Y una vez que actúa la hormona folículo estimulante, se puede convertir a estrógeno. ¿Sí? Acá en el ovario, tanto en el ovario como en el útero, pero principalmente en el ovario, hay receptores para estas hormonas que ya lo hemos visto anteriormente. Vuelvo a repetir esto, hay receptores para estas hormonas que son dependientes de AMP cíclico y que son dependientes del segundo mensajero AMP cíclico. ¿Sí? A eso es lo que se refiere esta parte. Lo vuelvo a repetir un poco. ¿Para qué necesitamos esto? Para la síntesis de estas hormonas sexuales, tanto estrógeno como progesterona. Cuando la niña nace desde su momento de los primeros meses de vida, los primeros 4 o 5 meses de vida, los primeros 4 o 5 meses embrionarios, antes de que nazca, se producen y se multiplican los folículos primordiales. Entonces, después esos folículos primordiales, cuando nace la niña, después de los 4 o 5 meses hasta su momento del nacimiento, estos folículos primordiales van a rodearse de una sola capa. Acá está mi folículo primordial o mi ovocito, ovocito primordial, que aquí está rodeado por una capa de la célula de la granulosa. Y el ovocito primordial, que antes era una célula germinal primordial, se convirtió en ovocito primordial, rodeado de la célula de la granulosa, forma el folículo primordial y este folículo primordial es el que va a ir creciendo. ¿Sí? ¿Cómo va a ir creciendo? Este folículo primordial se va a ir llenando de más capas de célula de la granulosa. Y cuando se llena de más capas, entonces va a ir convirtiéndose en folículo primario. ¿Sí? Entonces, prácticamente cuando nace la niña, nace con, ya vimos, 1 o 2 millones aproximadamente de folículos primordiales. Y se queda estancado ahí. ¿Por qué? Porque aquí en esta región se va a producir un factor inhibidor de la maduración de estos ovocitos. O sea,
un factor que bloquea que estos ovocitos maduren y de esa manera permitir que haya el proceso de la niñez. Ya cuando están llegando a la pubertad, entonces este folículo primario, ¿sí?, va a quitarse su factor inhibidor, va a perder su factor inhibidor. De esa manera, este folículo primario va a ir por sus ciertos niveles y porque ya no tiene factores inhibidores, va a estimular al hipotálamo y a la adenohipófisis. Ahí como que más lo que vimos ya la parte del sistema límbico y otras áreas del sistema nervioso van a estimular al hipotálamo. El hipotálamo libera su gonadoliberina que actúa sobre la adenohipófisis libera FSH y LH. Ahí la FSH y LH desciende y va hasta el ovario. Y una vez que estas hormonas gonadotrópicas llegan al ovario, se va a producir primeramente la maduración del folículo primario. El folículo primario pasa a ser folículo secundario y ahí ya empieza a crecer y ahí empieza también la pubertad, porque al producirse folículo secundario se van a producir estrógenos. Al producirse estrógenos, todos los cambios que ya vimos. Entonces dice, después de la pubertad, tanto la FSH como la LH van hasta los ovarios y genera que el folículo primario se convierta en folículo secundario. Y de esa manera empiecen a crecer las células de la granulosa y después algunos cambios que ya vamos a ver, ¿sí? Esta es la especificación de las fases del ciclo ovario. Fase folicular y fase lútea. En la mitad, la ovulación. En la fase folicular estamos en una fase preovulatoria y en la fase lútea estamos en una fase posovulatoria. Proliferativa y secretora ya se refiere a útero, ¿sí? Entonces vamos a explicar un poquito de lo que es esta fase folicular, la primera fase del ovario, la fase folicular. Entonces, cuando inicia la fase folicular, que es a partir del día 1 hasta el día 13 aproximadamente, ocurre que van a aumentar un poquito los niveles de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Pero fíjense que la FSH aumenta un poquito más que la luteinizante. En esta primera fase, la fase folicular, la FSH tiene mayor importancia que la LH. La LH también necesita subir para que se produzcan hormonas, pero la que produce la liberación de la hormona, especialmente del estrógeno, es la FSH, ¿sí? Ahora, ¿qué genera la FSH? ¿Qué dice su nombre? Hormona folículo estimulante. ¿Qué quiere decir? Que es la hormona encargada que los folículos ováricos crezcan y maduren, ¿sí? La hormona, en este momento la hormona luteinizante lo que está haciendo es meter colesterol para que se produzcan hormonas. Pero la hormona folículo estimulante está haciendo que ese folículo prolifere y de esa manera produzca hormonas, pero también óvulos maduros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay ¿qué significa la palabra proliferación? Es aumento de la celularidad, aumento de tamaño, aumento de células. ¿Y qué es lo que va a aumentar? Va a aumentar aquí las células de la granulosa. Lo que está como folículo primario va a aumentar las células de la granulosa y van a estimular aquí al ovocito primario que está adentro a convertirse en secundario, ¿sí? Entonces, al acumularse varias células de la granulosa aquí, alrededor de esto está el intersticio del estroma ovárico.
¿Y qué es lo que va a generar? Va a generar una segunda masa. Acá tenemos uno y acá tenemos otro, ¿sí? Y esta segunda masa que se va a formar se le conoce como células de la teca. Mientras que aquí no se ve, para un ratito la luz para que se vea. Ratito nomás para que no se duerma, pero no quieren que apaguen la luz. Ay, no, el luz no tengo para... Ah. Un hachito, un hachito. Miren acá, ¿sí? A esta parte se le llama folículo preantral. Esto después se va a convertir en el antro, ¿sí? Y si éramos mexicanos ya vamos a ver que antro significa tunchi, 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 ¿verdad? Significa discoteca, pero no me refiero a eso, me refiero al ovario, ¿sí? Esto se va a convertir en antro. Pequeñas porciones preantrales se van a convertir en antro. Y el resto que va a llevar al folículo con él va a convertirse en las regiones tecales, una teca interna y una teca externa. Y acá está el folículo antral y aquí está el antro. El folículo antral contiene al ovocito secundario, ¿sí? Que está rodeado por células de la teca. La parte más interna, teca interna, la parte más externa, teca externa. Ay. ¿Por qué es importante estas células de la teca que están alrededor del folículo, del ovocito? Porque la teca interna se encarga de producir las hormonas sexuales femeninas, especialmente es la progesterona y el estrógeno, ¿sí? Luego, la teca externa, que está aquí, solamente la reviste y le da como la nutrición necesaria. Ahora, al mismo tiempo, después de unos días, se va a ir formando esta región antral, ¿sí? Esta región antral. Dice, después de la fase proliferativa del crecimiento, estamos todavía dentro de la fase folicular. ¿Y qué es la fase proliferativa? Cuando aumenta la celularidad, ¿sí? Dice, las células de la granulosa, ya estamos acá. Aquí tenemos la parte más periférica, es la célula de la granulosa. Aquí tenemos todavía un poquito de las células de la teca y acá ya tenemos el ovocito secundario que sigue creciendo, ¿sí? Entonces dice, aquí hay un líquido folicular. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese líquido folicular es el que realmente, el aumento del líquido folicular es lo que hace realmente que aparezca el antro a nivel de estas células, ¿sí? ¿Qué es lo que va a generar este antro? Aquí va a estar todavía el folículo, va a estar formándose aquí el ovocito, va a ir madurando, pero esto luego se va a romper. En algún momento este líquido va a empujar y va a romper esta porción. ¿Para qué? Para que se elimine el folículo que se eligió. Porque esto sucede varios a la vez. ¿Cuántos? Vamos a ponerle un número, 10. 10 al mismo tiempo ocurre. Pero hay alguna razón que hace que de esos 10, uno sea el elegido. Ya pasaron todos, estos 10 pasaron de ovocito primario a ovocito secundario, crecieron estos ovocitos, 10 ovocitos secundarios, pero uno va a ser el elegido para ovularse.
Y ese es el que se ovula, es el ovocito terciario o maduro, ¿sí? ¿Y qué pasa con los otros 9 que quedaron? Van a involucionar. O sea, todo el trabajo para que quede o sea, todos se preparan, pero solo uno es el que se libera, ¿sí? Fíjense, dice, el crecimiento del folículo primario en esta región hasta el folículo antral, esto todo es estimulado por la FSH. ¿Sí? A partir del momento, ¿dónde me quedó? Bueno, luego de la fase folicular estimulada por la hormona folículo estimulante, ya lo dice su nombre, luego va a venir la parte de la ovulación. Y para que ocurra este proceso de la ovulación, tiene que venir la otra hormona y hacer su pico, que es la hormona luteinizante, va a generar la ovulación, ¿sí? Ayúdame a leer porque ese es un repaso, ¿no? Bueno, entonces, un poquito antes de que se produzca la ovulación, estos factores hormonales, recuerden que van a actuar por retroalimentación positiva. En el inicio y en el final, retroalimentación negativa, llegando a la ovulación, retroalimentación positiva, donde el aumento de FSH genera aumento de estrógenos. El aumento de estrógenos y de FSH en las células del ovario van a producir un estímulo que va a aumentar a la LH después en la que van a aumentar aquí a la LH y se va a producir el pico tanto de FSH como el de LH. Pero el pico de la hormona folículo estimulante no es tan importante como el pico de la hormona luteinizante en el momento de la ovulación o para que ocurra, mejor dicho, la ovulación. Así ya voy a aprender, ¿para qué? Esta vez fue sin aviso para que les haga así. Bueno. Sí. ¿Qué? En pacientes histerectomizadas. Se hace eso para preservar el ciclo de los estrógenos. Solamente a través de a través de un dosaje hormonal. Porque al no tener útero no hay menstruación y al no haber menstruación externamente no hay cómo saber en qué fase. Entonces ahí ya es midiendo las hormonas a través de la sangre.
pero va a disminuir nomás luego, Se deja a veces los anexos, que sería ovario y trompa, para que no haya esta caída tan brusca del estrógeno. Pero progesterona ya casi no se produce, por tanto, si no se produce progesterona, no se produce mucho estrógenos. Entonces va a caer nomás luego, pero va a caer como que gradualmente. Pero igual una mujer histerectomizada es lo mismo que una mujer menopáusica. Con menopausia. Es lo mismo. Al principio se deja como para que haya una pequeña producción. Sí. Pero igual va a terminar siendo lo mismo. Va a terminar como en periodo de climaterio, o sea, posmenopausia. Igual. Igual va a terminar lo mismo. Con el tiempo, ¿verdad? Sí. Por eso se trata siempre de hacer que la mujer vaya a un ciclo regular. O sea, una mujer que menstrua cada 3 meses es muy peligroso, en todo sentido. Entonces, siempre se trata en esos casos de hacer la reposición con anticonceptivos, pero por los dosajes hormonales que tiene. No es más como un método de anticoncepción, sino que es un método de hormonas sintéticas. ¿Sí? En ese sentido también. Inclusive para los tratamientos de acné y todo se suele hacer. Se suele hacer. Bueno. Dice, solo un folículo es el que madura cada mes. ¿Y por qué solo se elige uno? Porque si tenés 2 folículos maduros, probablemente va a tener 2 bebés. Si tenés 3 folículos maduros, 3 ovulados, probablemente tenga 3 bebés. Y así sucesivamente. Y nosotros que solo tenemos un útero, 2 mamas. Como se quita uno, mete otro, quita uno. No, es muy complicado la vida, si no vamos a funcionar. Por eso uno de cada vez. Uno luego ya nos toma toda nuestra energía. ¿Sí? Aunque yo siempre quise gemelos. No, mi familia no hay descendencia, así que es difícil, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa con el resto? El resto que creció y no llegó a ovularse, van a algo que se llama atresia y se forma como pequeñas involuciones, ¿sí? Pequeñas involuciones, pero que eso no es que se vuelva a formar. Ya está, ya fue, ya son unos 10 folículos menos en este mes, algo así. Bueno, ¿qué es lo que va a causar esta atresia? Dice, las grandes cantidades de estrógeno que se van a ir formando aquí, el folículo. ¿Por qué le dice multilaminar? Porque al aumentar la celularidad, la proliferación de este folículo, entonces se forman varias láminas o varias capas, por eso nomás le llama multilaminar, ¿sí? Ahora, una vez que ya empiecen a crecer los pequeños folículos preantrales, ahí ya estamos en la fase secundaria. Aquí ya tenemos el antro con el folículo, porque a este folículo preovulatorio también ya le llaman folículo de Graf, ¿sí? Son los diferentes nombres para que puedan manejar. Entonces, ¿qué pasa? En esta fase se producen muchos estrógenos. ¿Sí? Hay un aumento de la FSH, hay un aumento del estrógeno. Esto, como está con mucho metabolismo, se está reproduciendo rápido. Entonces, ¿qué va a generar? Que entre ellos haya uno que aumente más rápido su producción. Y ese aumento rápido de su producción hace que la concentración de FSH desde la adenohipófisis vaya más para uno por retroalimentación positiva. Y es como que deja de prestarle atención a los otros folículos que estaba creciendo. ¿Sí? Esa es una de las primeras explicaciones. Todo esto es lo que todavía no está 100% confirmado, pero se está estudiando todavía. Entonces, el folículo que es elegido por la FSH
es el que crece mayoritariamente el ovocito que está en su interior y el resto se va a ir degradando. ¿Qué es lo que hace? Y esto permite que los demás que entran en atresia y este uno que crece es el que probablemente sea el óvulo liberado y finalmente el óvulo fecundado, ¿sí? Acá dice, en el momento de la ovulación se llama folículo de Graf o folículo terciario. ¿Con cuántos folículos nosotros nacemos aproximadamente? Entre 300 a 500 mil. De estos 300 a 500 mil, nosotros solo vamos a tener un aproximado de 400 a 500 ovulaciones en toda nuestra vida fértil. Y después van a ser, y va a elegir, el ovario que esté más preparado es el que va a ovular. No hay que, un mes este, un mes este, un mes este. No. Varía mucho de cuál es el ovario que va a fecundar. Entonces pasa por esta fase, la fase folicular, los folículos primarios pasan a folículos secundarios, el elegido pasa a ser el folículo de Graf y los demás van a atresia. Este folículo terciario, folículo de Graf, se rompe y ocurre el proceso de la ovulación. Posterior a la ovulación se inicia la fase lútea, ¿sí? ¿Qué vamos a explicar de la ovulación? Bueno, rapidito, voy a ir haciendo resumen nomás. Ok, acá ya teníamos el folículo de Graf, ¿sí? Ya está todo maduro. Se va a producir un pequeño edema, una pequeña protuberancia que se llama estigma y ese estigma se va a romper y el líquido que estaba aquí en la parte antral va a liberar al óvulo maduro. Este óvulo maduro está rodeado por pequeñas capas todavía de la célula de la granulosa, pero en este caso el óvulo maduro que tiene células alrededor se le llama a estas células corona radiada. Estoy haciendo resumen de lo que puedo. Estamos diciendo, para que haya esta ovulación, sí o sí necesitamos el pico de LH. ¿Qué también hace este pico de LH? Empieza a producir progesterona por las células de la teca. En este caso, las células de la anulosa van a producir un poquito de estrógeno y las células de la teca se van a encargar más de producir progesterona. Entonces dice, la tasa de secreción de estrógenos, que era alta en la fase folicular, antes de que inicie la ovulación, empieza a disminuir aproximadamente un día antes de la ovulación. Mientras que las células de la teca interna están produciendo grandes cantidades de progesterona, que son las hormonas que van a continuar en la siguiente fase, ¿sí? Acá cuenta día a día un poquito de lo que va a pasar, ¿sí? Okay. Entonces, ¿cómo se va a producir la ovulación? La LH va a estimular especialmente a las células de la teca interna para que produzcan, en este caso, la progesterona. Esa progesterona va a generar que haya un aumento vascular, ¿sí? Y ese aumento vascular, una vasodilatación que va a liberar prostaglandinas, ¿sí? Esta generación de prostaglandinas va, y junto con las enzimas proteolíticas, va a degradar la pared para que pueda ser expulsado el óvulo maduro, ¿sí? Entonces se ocurre ese estigma, que es la tumefacción del folículo, el aumento del tamaño. Se rompe ese folículo y ahí puede ser expulsado el óvulo maduro. Y ahí empezamos la fase lútea. Estoy yendo acelerado. Bueno. ¿Qué pasa? Aquellas
nosotros teníamos en la fase folicular, teníamos las células de la granulosa. Acá. Esta en teoría era células de la granulosa, acá se fue un poquito, pues es la corona radiada, y acá en las células de la granulosa, los remanentes ya va a formar las células luteínicas, ¿sí? Los remanentes de la célula de la granulosa es la célula luteínica, ¿sí? De la granulosa y de la teca también. Ahora, va a empezar el proceso de la formación del cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo tiene un poco de, tiene muchos lípidos, lo cual le da una coloración amarilla. Por eso también al cuerpo lúteo se le suele llamar cuerpo amarillo. Y este cuerpo amarillo es el que va a producir cantidades también de progesterona en la fase lútea. Ya se produjo luego un poco de progesterona, pero en la fase lútea el cuerpo lúteo va a producir aún más progesterona, ¿sí? Y ahí es lo que va a sostener al embarazo. Acá todos estimulados por eso se llama cuerpo lúteo, porque es hormona luteinizante. Así que no se me equivoquen que giran el examen. Prohibido la equivocación. Después, ya cuando está llegando al día 26, 27, ya está llegando al final del ciclo, este cuerpo lúteo deja de ser estimulado por la hormona luteinizante y empieza a, como ya no tiene estímulo, empieza a involucionar el cuerpo lúteo y va perdiendo sus lípidos también. ¿Por qué yo necesito lípidos? Porque necesito formar progesterona y la progesterona depende del colesterol. Pero cuando ya deja de recibir a la hormona luteinizante, este cuerpo lúteo se convierte en cuerpo albicans. Lo que era cuerpo amarillo se convierte en cuerpo blanco. Y después, ya los últimos días, este cuerpo blanco, este cuerpo albicans, se cicatriza y queda la cicatriz en el ovario. ¿Sí? Que tampoco ya no se... Y después de eso, con el paso del tiempo, se va a reabsorber. Una pregunta. ¿Cuál es la principal célula en la fase lútea que produce progesterona? Las células luteínicas. ¿Sí? Hay que producir progesterona porque hay que preparar al cuerpo para la gestación. Si ocurrió la gestación, empieza a producirse en el feto y por ende pasa a la madre, en el feto se produce la hormona coriónica fetal y en la madre se forma la hormona coriónica humana, ¿sí? La beta-HCG. La beta-HCG tiene un efecto muy parecido a la hormona luteinizante. Entonces la beta-HCG también estimula la producción de progesterona. De progesterona que se va a convertir en estrógeno en primer trimestre y después que ya va a continuar como progesterona manteniendo el embarazo, ¿sí? Después, ¿qué pasa? En el momento que hay la involución del cuerpo lúteo a cuerpo albicans, hay una caída y no hay embarazo. Porque si hay embarazo, ocurre este proceso. Si no hay embarazo, no se fecundó el óvulo, hay una caída importante del estrógeno y de la progesterona. El estrógeno cae. ¿Dónde está mi estrógeno? Acá. El estrógeno cae,
la progesterona cae y por retroalimentación negativa empieza a estimularse otra vez la FSH y la LH, que empieza un nuevo ciclo ovárico. Ahí la hormona folículo estimulante hace crecer otra vez el folículo, la hormona luteinizante hace que se produzca progesterona, que se va a convertir a estrógeno, ¿sí? Se vuelve a iniciar un nuevo ciclo en el ovario. En la fase, ahora vamos a empezar. Bueno, voy a tener que hacer a la velocidad de la luz. Bueno, ciclo endometrial, vamos a llegar a las 5 en punto. Ciclo endometrial o ciclo uterino va a tener 3 fases. Del día 1 al día 5 aproximadamente es la fase descamativa o la fase menstrual. Del día 6 al día 14 es la fase proliferativa en el útero. Y después del día 14 hasta el día 26, 27 más o menos es la fase secretora y después vuelve al día 1. ¿Sí? Entonces, 3 fases ocurre en el endometrio. La fase proliferativa depende del estrógeno, que es más o menos un poquito antes de la ovulación. Ocurre que hay un aumento en el tamaño del endometrio, porque el endometrio tiene una parte basal y una parte funcional. La funcional es la que se elimina, la basal no, porque la basal es la que va a dar la base para que esto vuelva a crecer, ¿sí? Entonces, también se van a generar pequeños, las glándulas mucoides van a generar que se produzca una ayuda, se produzca una estimulación a que el espermatozoide por el moco que se produce aquí a este nivel, bloquea prácticamente el moco, bloquea al endometrio, para que el espermatozoide pueda, como está todo bloqueado, pueda ir a las trompas y encontrar aquí al óvulo que ya está maduro, ¿sí? Después el óvulo fecundado va a ir a la fase secretora a implantarse. ¿Por qué es importante saber? En las primeras fases proliferativas, o sea, en los primeros días de la fase proliferativa no hay embarazo. 2 o 3 días antes de la fase ovulatoria sí ya hay posibilidades. Y 1 o 2 días después de la fase ovulatoria también hay posibilidades. Después no hay embarazo. O es mucho menos probable. ¿Sí? Bueno, la fase secretora, la fase proliferativa, especialmente es por el beta-estradiol. La fase secretora se da más por la progesterona o principalmente por la progesterona y en segundo lugar por el beta-estradiol. ¿Qué hace en la fase secretora? En la fase secretora aumentan los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Porque si se llega a implantar le necesito nutrir, entonces aumenta los vasos sanguíneos y aumenta mucho más el grosor del endometrio, ¿sí? Ahora, en el caso de que hubo una fecundación, el cuerpo lúteo se va a mantener en el ovario para que siga generando progesterona y se va a producir progesterona gracias a la beta-HCG, ¿sí? Caso que no hubo gestación, entonces hay que eliminar ese óvulo y se produce la menstruación, ¿sí? Por la descamación disminuye la progesterona, disminuye el estrógeno, disminuye la inhibina y se elimina todo esto que creció en el endometrio y al mismo tiempo empieza a aumentar la hormona folículo estimulante
y también la LH un poquitito, pero esta es la que empieza a aumentar en el inicio del ciclo. ¿Qué pasa acá? Acá se produce unas sustancias, unas citoquinas que impiden la coagulación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que haya hemorragia. Y esas citoquinas producidas generan esa sensación de hinchazón, de molestia, de sangrado, ¿sí? Entonces, ¿qué suele suceder? Como hay toda esta caída de hormonas, empezamos a tener el síndrome premenstrual, que estamos mucho más irritativas, nos molesta todo, luego nos molesta más, empezamos a estar estreñidas, empezamos a retener un poquito de líquido, nos sentimos inflamadas, claro, por la prostaglandina. Y una de las cosas que se inflama importantemente son mamas y útero, ¿sí? Y eso puede generar el dolor, la dismenorrea. Pero la dismenorrea no es muy fuerte, como unos cólicos menstruales que te impide seguir con tu vida. No es normal. Hay que consultar, hay que ver qué es lo que está generando este exceso de dolor. Pequeños dolores, pequeñas molestias, sí, por el proceso inflamatorio. Pero a esos dolores que impiden tu día a día en esos 5 días, sí o sí consulten con su ginecólogo, ¿sí? Tengo 3 minutos. Bueno, periodo fértil. Fíjense, los primeros, obviamente que depende si estamos hablando de cuántos días de ciclo. Todo esto es basado en un ciclo regular. 1 al día 5 es sangrado. ¿Es infértil? Probablemente. Después del periodo de menstruación, ¿sí? Fíjense, día 6, 7, 8, 9, 10, hasta ahí es periodo infértil. A partir del día 11, 12, inicia los días fértiles. ¿Por qué? Porque mi día 14 es mi día de ovulación. Entonces yo tengo que calcular 2 o 3 días antes ya empieza el periodo fértil. 1 a 2 días después de la ovulación es periodo fértil. Entonces, ¿cuántos días de fertilidad tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 a... Bueno, ahora 5. 5 a 6 días fértiles. ¿Cuánto tenemos en un mes? 30 días. De esos días, 5 a 6 días nomás somos fértiles. Los otros días tenemos menores probabilidades. Depende del ciclo. Cheirou o marido, engravida. Se é rica, engravida. Ay, los ricos no quedan embarazados. O pobre, ele lavou cueca e falou assim, ajuda o pobre, ¡Basta! Bueno, eso. Basado en esto está el calendario fértil, o también se le puede llamar método rítmico, o también se le puede llamar método Ogino. Aquí está como que el aproximado de qué días, de acuerdo a cuántos días dura tu ciclo, en qué día está tu ovulación, ¿sí? Y yo tengo que calcular 3 días antes más o menos y 3 días después. Acá está en 4 y 3. Pero esta es una forma de calcular. ¿Cómo se hace? Este es uno de los métodos mayormente utilizados para la planificación familiar, que es simplemente solo los días de periodo fértil se evita el coito, ¿sí? El resto de los días se... O todo esto depende si querés tener bebé o no querés tener bebé, ¿verdad? Si estás buscando bebé, se supone que sí o sí tenés que tener relaciones en los días previos y muy posteriores a la ovulación. Todo depende de lo que estén buscando. En caso que no estén buscando bebés o que quieran hacer algún tratamiento hormonal, se suele utilizar mucho la
pastilla anticonceptiva, la anticoncepción por vía oral, que tiene pequeñas porciones principalmente de progesterona sintética, o sea, tiene progesterona sintética y un poquitito de estrógeno, ¿sí? Para ir regular. ¿Y qué pasa? Esto hay que tomar el día 1, que empieza mi ciclo, o sea, me bajó hoy, tomo hoy. Y tomo uno cada día, en lo posible en la misma hora, durante aproximadamente 21 días, ¿sí? ¿Qué pasa? Como yo estoy haciendo mi día 14, mi día de ovulación, pero yo le estoy dando estrógeno y progesterona, estrógeno y progesterona, estrógeno y progesterona. No estoy permitiendo el pico de LH, porque el exceso de estrógeno y progesterona en sangre inhibe hipotálamo hipófisis. Entonces, como yo no le di tiempo que haya el pico ovulatorio, no va a haber ovulación. Y tampoco una maduración excesiva de los folículos, ¿sí? Después le doy a mi cuerpo 7 días libres, que esto se llama, ¿cómo se llamaba esto, Thaisa? Pastilla placebo, ahí nunca me sale la palabra. Ahí está, son placebos, ¿para qué? Porque estos placebos son excipientes, es harina, excipientes, no tiene hormonas. Al no tener hormonas, se va activando otra vez el eje hipotálamo hipofisario y entonces viene la menstruación, ¿sí? Pero son menstruaciones anovulatorias porque no hubo óvulos liberados, ¿sí? O sea que prácticamente es para trabajar sobre el útero nomás. Y aquí están otros métodos anticonceptivos. Vimos estos anillos hormonales, el DIU, la inyección anticonceptiva y el parche también funcionan liberando hormonas. Solamente que por ejemplo, libera uno cada día. Te olvidaste de una dosis, la misma cosa. En cambio, el DIU va liberando prácticamente cada 5 años, prácticamente se hace el cambio. Sí, té de cobre es 10, solamente que el té de cobre genera mucho más sangrado. El DIU puede cortar la menstruación. El parche anticonceptivo dura una semana, cada una semana hay que hacer el cambio. Se usa 3 semanas, una semana se deja libre para la menstruación. La inyección anticonceptiva hay de 1 mes y de 3 meses. El efecto muy adverso que tiene la inyección es que genera mucho depósito de grasa y se aumenta mucho de peso. El anillo hormonal es de acuerdo, tipo 21 días también. Calendario ya lo vimos, anticonceptivo también. Implante. El implante funciona mucho como el DIU hormonal, que se coloca debajo de la piel y dura también hasta 5 años su efecto. 4 a 5 años. También puede generar que la mujer no menstrue en todos esos años. Bueno, todo esto son anticonceptivos, pero aquí tenemos también métodos anticonceptivos que evitan la ETS, la enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Hay tanto preservativos para niños y niñas, no niños y niñas, para hombres y mujeres. Perdón, quise hacer chuli, pero no, mejor no en esta época de la vida. Ok, y la definitiva es la cirugía. ¿La vasectomía o la vasectomía? ¿Y por qué nosotras nos vamos cortando las trompas? O sea, bueno, si el hombre se quiere asegurar, de verdad, si el hombre se quiere asegurar de no tener más hijos, él se tiene que hacer vasectomía. Mentira. La mujer también se puede hacer la ligadura de las trompas.
Pero la ligadura de las trompas se hace cuando hay paridad satisfecha, es decir, que la mujer ya tuvo la cantidad de hijos que planificó o que quiso por lo menos, ¿verdad? Entonces, eso se le da, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 20 años y nunca quiero ser mamá, digo, ¿verdad? No es mi caso, pero no te vas a la ginecóloga, nunca. ¿Por qué? Porque todavía no tenés la madurez suficiente como para decidir eso. Ni tampoco, o sea, prácticamente tenés que estar casada y tener una edad un poquito avanzada, bien pensado, y ahí se puede intentar. Pero la mayor parte de las veces solo se le hace a las mujeres que ya tuvieron la cantidad de hijos suficientes. 25 años encima de 2 hijos en Brasil. En el Brasil. No, bueno, ¿qué les voy a dejar? Porque ya es nuestra hora. Les voy a dejar para que ustedes lean acto sexual femenino después en el slide y las anomalías de la fertilidad femenina. Eso queda ya a cargo de ustedes leer después del libro y complementar con el slide. ¿Está bien? ¿Lista?